San Marcos capítulo 7. Recordamos que Jesús continuaba en el área del lago de Galilea. En el capítulo anterior vimos cómo Jesús dio de comer a miles de personas solo con 5 panes y 2 peces. Luego, mientras los discípulos trataban de llegar en una barca a la comunidad de Betsaida en medio de una tormenta, lo vimos a Jesús caminar sobre el agua. Al llegar a la costa, la gente lo reconoció, le traían los enfermos para que los sanase y ponían a los enfermos en las calles para que tocasen el manto de Jesús y al pasar y al tocarlo, recuerden, eran sanados. Bueno, aquí en el capítulo 7, versículo 1, dice: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. O sea que los condenaban por no lavarse las manos antes de comer. ¿Hay alguien aquí que todavía no aprendió esta lección? Versículo 3. Y ahora vamos a hablar sobre esto, porque no es solamente lavarse las manos aquí que se está refiriendo. Dice, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. ¿Notan? Aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchos, o sea, por tradición, ¿no? Si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Bueno, ya hemos hablado varias veces y explicado sobre los fariseos y sobre los escribas, pero nuevamente, para aquellos que no han escuchado, los fariseos pertenecían a una secta religiosa muy poderosa. Es más, eran los líderes religiosos de Israel y a la vez ejercían su gran poder. Ahora, los escribas eran los que copiaban las escrituras. De originales a copiaban. No había copiadoras, no había internet, entonces tenían que copiarlas a mano. Ahora, no solo las copiaban, también eran los que interpretaban las escrituras. Ellos interpretaban lo que leían, interpretaban la ley. Y como pueden ver, ninguno de los dos eran muy justos, por eso, pero también vemos que eran muy críticos. A la vez utilizaban las escrituras mal, porque en sí lo que estaban haciendo es esclavizaban a la gente bajo la ley en vez de mostrarle la gracia y la gloria de Dios a través de las escrituras. Ellos veían a los discípulos de Jesús que no obedecían todo lo que decía la ley, o sea que los veían con un ojo crítico y los acusaban. Porque los discípulos no seguían todos los rituales de lavamiento de manos antes de comer. Ahora, nosotros al leer esto nos asombramos, pero sabemos que la iglesia, a través del mundo, está llena de fariseos cristianos. Esa gente que siempre está criticando, siempre juzgando, siempre menospreciando a los demás, siempre tratando de enseñar lo que no saben y siempre críticos y siempre señalando con el dedo, especialmente lo que dice el pastor. Son gigantes espirituales que nosotros, comparados con ellos, somos unos enanos a los ojos de ellos. Igual que los fariseos y los escribas, son críticos y son quienes condenan. Ahora, eso no quiere decir
que ellos no conocían la ley. Sí la conocían, y la conocían muy bien, y la seguían al pie de la letra, sin gracia. Lo que realmente no conocían eran sus propios corazones, y no conocían el corazón de Dios tampoco. De manera que la Biblia dice que los condenaban porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavaban las manos, no comen. Y presten atención a esto de que dice en el versículo 3, ¿no? Aferrándose a la tradición de los ancianos. Y les digo que presten atención porque se va a convertir en una cuestión que estaremos viendo a través de otras historias que van a seguir. Versículo 4. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen, y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Esto no tiene nada que ver con higiene, sino que es algo ceremonial. Tenían ciertas reglas para el lavamiento de manos, lo cual era una ceremonia religiosa. Habían añadido reglas y regulaciones para lavarse las manos. Y no era algo simple. Tenías que lavarte las manos de una manera particular para que puedas ser ceremonialmente limpio. Porque si tocabas algo que alguien más hubiera tocado, tus manos eran ceremonialmente sucias. Para los judíos, los gentiles son los no judíos, nosotros que no somos judíos, para ellos los gentiles eran impuros. Por decir, si yo siendo un gentil toqué una moneda y después tú siendo judío la tocabas, tú por tocar esa moneda que yo había tocado, también eres considerado impuro. Por ejemplo, si vas al supermercado hoy a comprar algo y al pagar te dan tu cambio, ¿quién sabe quién había tocado esa moneda, ese dinero? Y te vas a tu casa y quieres comer algo, no puedes simplemente ir y lavar tus manos y comer, sino que debes hacerlo ceremonialmente. ¿Estamos listos para esto? Porque de hoy en adelante, no se cree. Para hacer eso, debes primeramente tener a alguien que te ayude. ¿Estás solo? Olvídate. Porque debes tener para el primer lavado, porque no era solamente un lavado, eran varios. Debes tener un recipiente hecho de madera, al cual ellos llamaban log, L-O-G, con la capacidad de 2 cáscaras de huevo. O sea, eso era lo que usaban. Y lo que haces es, extiende los dedos de una mano hacia arriba y las frotas con el puño de la otra mano, y a medida que el agua se derrama sobre ellas, frotas tus dedos juntos. Y luego la otra mano. ¿Ok? Ese era el primer ceremonial. Y debes mantener tus manos así, porque cualquier cosa que lo toque será impuro. Así que el agua con la que estás lavando se vuelve impura porque tú la has tocado. Y tú ya estabas impuro. Ahora, para hacerlo debías mantener tus manos extendidas hacia adelante, porque para que el agua corriera por tus muñecas, o sea, así, ¿no? Y porque no quieres que ese agua toque otra parte del cuerpo que también haría impuro. Así que, y ahí tendría que comenzar otra vez el lavado. Luego, debido a que el agua usada ahora es impura y lo que gotea es impuro, debe mantener tus manos inclinadas y separadas de ti,
y se vierte otro medio recipiente de agua sobre las manos mientras las mantienes hacia abajo para que se escurran los dedos. Así. Esa era la manera en que debían lavarse las manos. Y ¿saben una cosa? Lo hacían varias veces durante la comida, pasando así por todo ese lavamiento ceremonial. Ahora, eso no estaba en la ley, eso había sido agregado por los legalistas. Todas estas reglas que habían agregado estaban codificadas en las leyes del lavamiento, que como dice el versículo 3, era la tradición de los ancianos. Tradición, no era verdaderamente orden de Dios. Versículo 5. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a qué? A la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas. Ahora, noten a Jesús. No le manda un email para decirle esto, políticamente correcto. Respondiendo él, Jesús les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¡Wow! ¿Se imaginan? Jesús, Dios mismo, diciéndote a ti, religioso, aleluya, soy cristiano de toda la vida, me la sé toda, tengo el vocabulario perfecto cristiano, que venga y te diga hipócrita. Es interesante con qué facilidad las tradiciones de la gente se pueden convertir en doctrinas de la iglesia, cosas que son solo tradiciones. Y saben, las tradiciones es lo más difícil que la gente tiene que lidiar para ser libres. Las tradiciones nos atan y esclavizan más que cualquier otra cosa. Y muchas de las tradiciones están profundamente arraigadas en nosotros. Pero si te pones a estudiar cómo es que empezaron estas tradiciones, muchas veces vas a encontrar que no tienen ningún fundamento, ninguna base para fundamentarse. Y con frecuencia las tradiciones se basan en el paganismo. ¿Qué significa eso? Se basan en las costumbres del mundo, nada que ver con el cristianismo. Y aún así, porque han sido practicadas por un largo tiempo en la iglesia, se convierten en el dogma, en el credo, en la creencia de la iglesia. Y finalmente se convierten en doctrinas de la iglesia. Y aquí Jesús acusa a los fariseos de eso. Les dice, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Hay muchas doctrinas en la iglesia que no tienen una base bíblica. Solo tienen como base la tradición. Por ejemplo, ustedes saben que hay iglesias que tienen la doctrina del bautismo para salvación. Que si no eres bautizado por ellos, no eres salvo. Y que si no te bautizan de cierta manera, tampoco eres salvo. Otra, la doctrina de rezar por la salvación de los muertos después que están muertos, o como le dicen, el novenario. Otra, la doctrina de pedirle a los santos ya muertos que intercedan por nosotros, o por la gente. Otra más, el no comer carne los días viernes. No vas a encontrar una sola base bíblica para respaldar ninguna de esas doctrinas. ¿Por qué? Porque son tradiciones de hombres. Es más, vas a encontrar
que Dios condena la mayoría de esas tradiciones. Y sin embargo, muchas iglesias las tienen como doctrina sólida. Por supuesto, estos son algunos de los muchos ejemplos que ustedes conocen. No los estoy inventando yo, para que no me acusen de que siempre ataco. Yo vengo de ahí, por eso sé, porque yo practicaba todas estas cosas. Pero al leer la palabra de Dios y al estudiarla, digo, wow, qué poco entendimiento, qué conocimiento tenía. Por no decir qué ignorante era. Versículo 8. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Este es Dios mismo hablándole a la gente. Los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis muchas otras cosas semejantes, ¿Saben? Para ellos era mucho más importante las tradiciones de la iglesia que Dios mismo. Y lo vemos en nuestros familiares y amigos de la iglesia que la mayoría de nosotros venimos. Cuando le preguntamos por qué hacen ciertas cosas que no son bíblicas, notamos que a ellos les interesa más obedecer las tradiciones y las costumbres de la iglesia que la palabra de Dios misma. La Biblia no enseña en ninguna parte que debemos encender velas o rezarle a los santos. Pero ellos lo hacen. En realidad, como les dije, Dios condena esa práctica, pero ve a hacerle entender que eso está mal, que simplemente son tradiciones y no es bíblico. Versículo 9, y sí, mire cómo sigue Jesús, cómo los ataca a estos religiosos. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente, o sea, muera sin perdón. Aquel que no honra a su padre y a su madre. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. O sea que si tú maldecías a tu padre o a tu madre, eras apedreado hasta la muerte. Tu deber como hijo era respetar y proveer para tus padres. Pero ellos habían desarrollado una tradición donde decían, papá, esto es corbán. Habían trastornado la ley de Dios. ¿Por qué? Corbán significa ya se lo di a Dios. De esa manera, presten atención, de esa manera podían librarse de cualquier obligación diciendo todo lo que te debo o lo que te debo dar es corbán. El dinero para ti fue dedicado a Dios y por lo tanto no lo puedes tener. Ahora, por medio de esa tradición ellos estaban negando la ley de Dios. Hacían que la palabra de Dios no tenga efecto. Jesús dice que eran unos hipócritas. Yo digo que no solamente eran hipócritas, eran unos sinvergüenzas. El versículo 13 dice, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Y llamando así a toda la multitud les dijo, oídme todos y entended. Después de decir eso, en el versículo siguiente,
Jesús hace una de las declaraciones más radicales que ha dicho hasta este punto. Y fíjense que Jesús dijo muchas cosas radicales o revolucionarias, pero esta es, yo creo, muy radical. Y tenemos que entender un poco el trasfondo en que se dice esto. Sabemos que bajo la ley de Moisés había cierto tipo de carnes que eran prohibidas comer. Una de ellas era la carne de cerdo, también ciertos mariscos. Pero el cerdo era un animal impuro. Ahora, la historia dice que durante el tiempo del rey asirio, Antíocus Epifanía, un rey sirio, que había conquistado a Israel, luego de conquistarla, trató de blasfemar al pueblo de Israel. ¿Cómo? Ordenó que todos coman cerdo, y si no lo hacían, iban a ser asesinados. ¿Qué pasó? Muchos de los judíos decidieron morir antes de comer puerco. Miles de ellos durante el tiempo de los macabeos, en el tiempo donde, en ese periodo de 400 años, desde el final del Antiguo Testamento al primer libro del Nuevo Testamento, que Dios no habló en ese tiempo, el tiempo de los macabeos, miles de judíos perdieron la vida, prefirieron morir en lugar de quebrantar la ley y comer cerdo. Ahora, con ese trasfondo y sabiendo eso, Jesús le dice lo siguiente: oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. ¡Wow! Podemos comer carnitas. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Y dice, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Hermanos, no es lo que entra lo que puede contaminar, sino lo que sale de él. Eso es alejarse de la tradición. Eso es en contra de la tradición. Y enseguida sus propios discípulos le piden que le explique lo que dijo. En el versículo 17 dice, cuando se alejó de la multitud, entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Le preguntaron sobre lo que acababa de decir en el versículo 15. Él les dijo, me encanta porque Jesús siempre a sus discípulos le aclaraba. Ellos no entendían lo que él estaba diciendo y Jesús después les explica con lujo de detalles. ¿También vosotros estáis sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. La letrina es el excusado, el baño. Esto decía siendo limpios todos los alimentos. Y eso no está aquí en la Biblia, ¿no? O sea, Jesús, Dios te dice eso, quiere decir que puedes comer cualquier cosa. Ahora, si el médico te dijese, para la mano porque estás enfermito, no comas, ¿no? Pero si estás bien. Pero decía, dice el versículo 20, que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. ¿Dice acá que el diablo pone esos malos pensamientos? No, son nuestra naturaleza. Los malos pensamientos, esa es la esencia del hombre, malos pensamientos. Los adulterios salen de nuestra propia mente. Las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia. Yo la verdad me salvo de todos estos, ¿no? Especialmente de la soberbia. Yo creo que ahí en alguno de esos caemos todos, ¿no?
en alguno de tantos que leímos. La soberbia, la insensatez, dice, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. No lo que entra, sino lo que sale. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús aquí? Está revelando que esto es lo que hay en el corazón de una persona. Ahí es donde está la verdadera contaminación espiritual. Mejor dicho, donde está la pureza y la contaminación de la persona. ¿Dónde? En el corazón. ¿Por qué digo la pureza también? Porque la Biblia dice, benditos los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Ahí es donde está también la verdadera contaminación. No en lo que comes, sino en lo que hay en tu corazón. Todos los deseos que pasan por la cabeza de una persona. Y no me digan, no, yo nunca tengo malos deseos, nunca pasa por mi mente avaricia, o envidia, o celos, o rencor, o adulterio, fornicación, porque somos seres humanos. Y decir que nosotros somos puros y limpios, estaríamos haciendo a Dios mentiroso. Sí, tenemos que reconocerlo. Ahora, Jesús nos enseñó a orar para no caer en tentación. Todos tenemos tentaciones. Jesús nos dice, cuando le dijeron enséñanos a orar, bueno, oren para no caer en la tentación, porque la tentación está. Él la vivió cuando estuvo aquí en la tierra, fue tentado, pero él no cayó. De la misma manera, nosotros tenemos que estar orando fervientemente para que todos esos pensamientos, todas esas malas cosas que pasan por nuestra mente, no echen raíz. O que, como decía un maestro en la escuela, que está bien que los pájaros den vuelta por la cabeza, pero que no hagan nido. You know what I mean. Versículo 24. Levantándose de allí, bueno, ¿entendieron eso, no? Esas letritas rojas que bien claros hablan. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Pobre Jesús, no se podía esconder en ningún lado porque la gente lo seguía a todas partes. Tiro y Sidón, estas son dos ciudades que están en la parte norte, es más, son parte del Líbano, ni siquiera es Israel ahora. Tiro está a 56 kilómetros al noroeste, o sea, esta es la costa del Mediterráneo, aquí estaba Capernaum, 56 kilómetros sobre la costa del Mediterráneo. Y Sidón, 32 kilómetros más al norte. Si se fijan en el mapa lo van a ver. Bueno, Jesús había entrado en territorio no judío, territorio gentil. Pero, como vemos, la gente sabía de él y lo seguía donde fuera. El versículo 25, y aquí hay alguna de esas, en esas partes de la Biblia que son un poquito difíciles, o pasajes difíciles de la Biblia, que en la escuela nos daban tanto problema. Hoy, si Dios quiere, vamos a quedar claro, porque yo sé que muchos de ustedes tienen preguntas sobre esto. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia, o sea, griega y parte siria y parte fenicia, dice, de nación, y le rogaba, o sea, que no era judía, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos son los judíos,
porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ay, ay, ay. Aquí tenemos a una madre con un problema muy serio. Tiene una hija poseída por un espíritu inmundo. Y la madre, desesperada, viene a pedir ayuda a Jesús. Pero porque ella es griega y sirofenicia, Jesús hace esa referencia de ella como perrillo, perrito. Ahora, y aquí viene la explicación. Había una cierta manada de perros salvajes que atacaban a los niños, a los rebaños, y eran animales feroces y muy odiados. Pero a la vez también era muy común para los judíos llamar a los no judíos perros. Esta palabra es semejante a la palabra perro, la cual nosotros mismos usamos despreciativamente. En ese tiempo llamar a un gentil, a un no judío perro, era una palabra muy fuerte, al igual que hoy. La palabra en el griego es kion. Y solo de pensar que Jesús llamó a esta mujer así causa cierta angustia si verdaderamente lo hubiera hecho, pero no lo hizo. Y ahora les voy a explicar por qué. Hay otra palabra griega para perro que es kinarión. Perro es kion y la otra palabra, kinarión, que es la palabra que usó Jesús, y es una palabra para una mascota. Esas mascotas que tenemos nosotros están siempre debajo de la mesa ahí, a ver qué le damos. Entonces podemos traducir y decir como que Jesús dijo, no es justo tomar el pan de los hijos y tirárselo a los cachorritos, a los perritos. Entonces, versículo 28, respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Bueno, en esos días esa gente no tenían, como tenemos nosotros ahora, cuchillos, tenedores y cucharas. No tenían cubiertos como nosotros tenemos. Ni siquiera usaban palillo como los chilos, los palitos esos para comer. Usaban lo que Dios les había dado. Usaban los dedos. Ahora, el comer era un proceso interesante. Siempre comían pan, como una tortilla era, ¿no? Y usualmente partían un pedazo de esa tortilla y lo remojaban en la sopa o en la salsa y usaban su pan como una cucharita. You know what I mean? Así como usa la gente mexicana, ¿vieron? ¿Cómo hace Rosy? Que usa la tortilla para comer cualquier cosa. Yo todavía no pude aprender, no puedo manejar la tortilla bien. Bueno, el punto es que los judíos usaban sus manos y sus dedos y al terminar de comer tenían los dedos engrasados, no sé, llenos de comida, aparentemente tampoco tenían servilletas, porque el último pedazo de pan, según los comentarios, dice que lo usaban para limpiarse las manos con el último pedacito de pan, así como si fuera una servilleta, y después tiraban ese pedazo de pan a los perros que estaban allí en la casa. No eran perros salvajes. De esa manera, o de esa forma, los perros comían las migajas o ese último pedazo de pan que habían usado para limpiar las manos. Entonces, para entender la historia en su contexto, no es tan malo como nos parecería a nosotros. Aquí está esta mujer griega que no está bajo la ley de los judíos, no está bajo el Antiguo Testamento, que le dice a Jesús, Señor, ayuda a mi hija que está en casa y tiene un demonio. Y Jesús le responde
que no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perritos. El pan es para comer, pero ella menciona que incluso los perritos comen las migajas de los hijos. Bueno, en San Mateo capítulo 15 también leemos esta misma historia, pero allí dice que cuando la mujer dice, incluso los perrillos comen las migajas de los hijos, allí Jesús le responde, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Honestamente, yo creo que Jesús tuvo esa conversación con ella para mostrar a todos los presentes cuán grande era la fe que esta mujer que tenía. Era importante que los judíos que acompañaban a Jesús vieran la fe tan grande que tenía una mujer que ni siquiera era judía. Dice, era griega, sirofenicia. Y esto me hace acordar a la mujer que Jesús, recuerda, dijo, ¿quién me tocó? También para mostrar la fe de la mujer, para los que estaban presentes. Yo creo que el Señor hacía eso, para que todos vean. También recuerdan ¿quién era? Jairo era el que le pidió que vaya, que ni siquiera vaya a su casa, que simplemente dé la orden de que su hija sea sanada. Bueno, creo que el Señor trabajaba de esa manera. Versículo 29. Entonces le dijo, por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó a su casa, halló que el demonio había salido y la hija acostada en la cama. O sea que la niña estaba sanada por la fe de su mamá. El Señor usó esa fe para sanar a la niña. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón, al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. ¿Se imaginan, pobrecito, sordo y tartamudo? Y tomándole aparte de la gente, presten atención a esto, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo, tocó su lengua. Ahora tengan cuidado cuando me piden que ore por una enfermedad, porque puedo hacer lo mismo. Ahora no dice que le escupió en la boca, ni que a lo mejor escupió en el piso nada más. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Efata, es decir, sea abierto. Y al momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Y les mandó que no le dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y claro, te dicen, no digas nada, y tú... Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Aquí encontramos una vez más un método interesante que Jesús usaba. Escupiendo, ¿no? Pone los dedos en los oídos del hombre porque es sordo y después, escupiendo, toca su lengua. ¿Saben qué es lo que veo aquí y qué es lo interesante? Jesús no seguía un patrón o un modelo marcado para hacer las cosas. Oraba y sanaba a la gente de maneras diferentes. Nosotros somos los que creamos los modelos o los que creamos los métodos, las fórmulas. Y queremos que todo funcione de la misma manera, bajo el mismo patrón. Estamos siempre buscando esa fórmula secreta. A ver, y espiamos a ver qué hacen otros pastores.
siempre buscando ese método, tratando de desarrollarlo nosotros también. Vieron que hay iglesias que tienen martes a la noche, días de milagros y sanación. Entonces, a ver, ¿qué hacemos? Hay otra iglesia que también pare de sufrir, le dice. Y hay una noche que pasan una sábana blanca por arriba de la gente que supuestamente sana a todos. Otra noche, y digo esto porque yo lo vi, ¿ok? No me la contaron. Que te había que llevar una botella de aceite, una botella de agua, y el obispo, no sé qué hacía, te la bendecía y te llevabas eso y era para la sanación y todas esas cosas, esos métodos y fórmulas, tradiciones. Pero no hay un método, una tradición o algo definido por el cual se manifiesta la obra de Dios. Dios obra de diferentes maneras y se rehúsa a ser limitado a algún patrón. Es más, Dios no quiere que desarrollemos una metodología. Él trabaja como Él quiere. Él trabaja como a Él le agrada y hace su voluntad. Muchas veces es de diferentes maneras. En Primera de Corintios leemos que hay una diversidad de dones del Espíritu Santo y también hay una diversidad de maneras que operan los dones. Por ejemplo, puede que Dios le dé a 10 personas el don de palabra de conocimiento, de sabiduría. Pero cada persona lo usa de una manera diferente porque también hay una diversidad de cómo funcionan los dones. Dios no quiere que lo pongamos en una caja y que esperemos que Él obre bajo cierto patrón. Dios siempre se da la libertad de obrar de manera única, como Él lo vea conveniente. Y siempre te sorprende. Yo he escuchado pastores, o incluso hermanos, orando con unas oraciones preciosas que tú dices, wow, si Dios no lo sana a este, Dios mío, no sana a nadie. Y ves que después la persona que oramos se murió. Y vemos en la Biblia, ¿recuerdan cuando el ciego le dijo, el leproso, si tú quieres, me puedes limpiarme? Y el Señor dijo, sí, ve y, ¿cómo dijo? Sí, quiero, ve a ver al sacerdote, algo así. Simplemente, si quieres. O sea, Dios no está limitado. Lo mismo tú, no te desesperes si no sabes, porque dije, ay pastor, ore usted porque usted sabe orar y usted sabe pedir y el Señor usted tiene más fe. No, Dios puede hacer maravillas contigo también, simplemente diciendo, Señor, por favor, sáname. Señor, ayúdame a conseguir trabajo. No hace falta hacer una poesía de la oración. Ojalá yo tuviera la facilidad que tienen algunos hermanos de orar, con palabras pero no la tengo. Y algunos de ustedes son poetas en la oración. Y gloria a Dios, los envidio, sanamente, ¿ok? ¿Saben? ¿Vieron que la Biblia dice que tenemos que pedir por los mejores dones? Bueno, yo por años le pedía a Dios que me dé ese don para sanar, para hacer milagros. Pero después me di cuenta que le estaba pidiendo solamente para llamar la atención, para que la gente diga, wow, míralo, es Sergito, tiene el don de sanar enfermos. Y ahí es donde aprendí que el pedir por los mejores dones, recuerdan que se los he dicho antes, es pedir por el don que necesitas en ese momento. Yo en este momento estoy aquí
Y antes de subir y subiendo, le digo, Señor, dame el don de enseñar. Señor, úngeme, lléname de tu espíritu para que los... Y son testigos los que están allá atrás porque estaba orando con ellos. Señor, toma las palabras que salen de mi boca, retuércelas para que escuchen lo que tú quieres que escuchen. O sea, le pido ese don de que lo que sale de mi boca sea la palabra de Dios, ungida por Dios y que sea de beneficio para todos. Ahora, cuando salgo de acá y me voy con mi familia a comer, entonces ahí le pido al Señor que todo lo que como que sea de nutrición para nuestros cuerpos, porque ese es el don que necesito en ese momento. Que la comida sea limpiada, purificada, ya que ni siquiera me lavo las manos. O sea, estoy vacilando en eso, ¿no? Pero ¿para qué le voy a pedir? Si te invito a comer a mi casa, ¿para qué le voy a pedir al Señor que me dé el don de enseñanza? Tengo que pedir que me dé el don de hospitalidad, para ser hospitalario, para ser, como dice, tu casa es mi casa. ¿Cómo quisiera decir como dicen ustedes, cuando hablan de su casa, en su casa, pastor? Wow, mi casa, tu casa. Yo no puedo decir eso. A mí me costó mucho comprar mi casa. Los pago. Y no te puedo decir tu casa. Bueno, ya. Creo que ahí ya terminamos, ¿no? Dice, y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. ¡Wow! Gloria a Dios. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Sabemos que has hablado a nuestros corazones, hemos entendido muchas cosas, Padre, que no sabíamos. Y te damos gracias porque para eso estamos aquí, para aprender, saber qué hay en tu corazón y qué es lo que esperas de nosotros. Señores, queremos aprender, queremos madurar, no queremos estar siguiendo tradiciones de hombres, sino queremos seguir lo que tú, Señor, deseas para cada uno de nosotros. Queremos hacer tu voluntad. Señor, si hay basura en nosotros, o todos esos malos pensamientos, todo eso que está en nosotros, Señor, quítalos. En el nombre de Jesús. Señor, libéranos de todos esos malos pensamientos y ayúdanos, Padre, ayúdanos a no caer en la tentación de esos malos pensamientos. Padre, bendice tu iglesia, que esta semana, Señor, podamos ser mejores testigos tuyos, que cada cosa, Padre, que hagamos sea de acuerdo a tu voluntad. Queremos ser buen testimonio, Padre, para los demás. Señor, si hay alguien que ha venido hoy invitada, que no te conoce, Padre, bueno, digamos que no te conoce, que no ha tomado la decisión de hacer esa convicción, de seguirte a ti, Señor. Padre, que hoy sea el día. Que no se vaya nadie de aquí, Señor, de la misma manera que vino. Padre, te pido especialmente, si hay alguien que todavía no ha aceptado a Cristo Jesús como su Dios y Salvador, y sigue siendo religioso y fanático de su iglesia, Señor, que hoy salga de aquí con Cristo Jesús en el corazón, con sus pecados perdonados, con la vida eterna y el Espíritu Santo en ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pongámonos de pie, cantamos esta última alabanza y de verdad, si hay alguien que todavía no ha hecho su confesión de fe, de aceptar a Cristo Jesús como su Dios y Salvador, miren, mis hermanos y hermanas que oran, de oración, van a estar aquí al frente. Simplemente ven
y diles, quiero aceptar a Jesús. Y ellos te van a guiar en una oración donde reconoces que eres pecador, le pides perdón a Dios, te arrepientes de tu pecado y aceptas a Cristo Jesús. Eso es todo, de corazón. Por supuesto que lo tienes que hacer con el corazón. Y te vas de aquí una nueva persona en Cristo. Amén. Dios los bendiga, les dé una gloriosa semana y nos vemos aquí el miércoles para seguir con Jeremías. Dios los bendiga. Muéstrame tu camino hoy, Señor. Santifícame, dispuesto está mi corazón. Quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir, que tu reino venga a mí. Cantémoslo. Muéstrame tu camino hoy, Señor. Santifícame, dispuesto está mi corazón. Quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir, que tu reino venga a mí. Me encontraré contigo en la intimidad, me enseñarás a tocar tu corazón. Mi vida en tu presencia se ha vuelto la aventura que tanto soñé, he encontrado en ti la razón de mi existir. Te pertenezco, Señor. Muéstrame tu camino hoy, Señor. Santifícame, dispuesto está mi corazón. Quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir, que tu reino venga a mí. Postrado en mi aposento, me encontraré contigo. En la intimidad me enseñarás a tocar tu corazón. Mi vida en tu presencia se ha vuelto la aventura que tanto soñé, he encontrado en ti la razón de mi existir. Te pertenezco, Señor. Te pertenezco, Señor. Te pertenezco, Señor. Te pertenezco, Señor. Postrado en mi aposento, me encontraré contigo. En la intimidad me enseñarás a tocar tu corazón. Mi vida en tu presencia se ha vuelto la aventura que tanto soñé, he encontrado en ti la razón de mi existir. Te pertenezco, Señor. Te pertenezco, Señor. Te pertenezco, Señor.
Dios les bendiga, hermanos. Te pertenecemos, Jesús. Dios les bendiga.